Buenas tardes a todos, a todas. Aquí estamos. Antes de nada, decir que nos hace muchísima ilusión teneros aquí para poder tratar un tema tan actual como es el de Pablo Hasél, un poquito su condena y demás. Y bueno, en este sentido decir que lo que queremos hacer es dar un análisis objetivo del tema, porque al final todos estamos bombardeados de información acerca de este tema. Y lo que se va a hacer aquí un poquito es un análisis jurídico de todos los hechos, de los tipos penales que se le imputan y sobre todo también pues de la sentencia y de los distintos delitos, del enaltecimiento al terrorismo, relacionado con la libertad de expresión, etc. Para ello contamos con un elenco maravilloso de abogados y abogadas, como son Cristian Pozo, Mario Neupavert, Bárbara Gómez y Ernesto Manzano. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy buenas, Adri. Un placer estar aquí. ¿Qué tal? Así que nada, si todos estáis listos y todas estáis listas, empezamos. Bueno, antes de empezar queríamos agradecer a nuestros compañeros de Cervezas Buffy que siempre nos amenizan un poquito estas tertulias y lo primero que os quería... Lo primero que os quería preguntar es qué ha pasado, ¿no? O sea, todos sabemos un poquito que Pablo Hasél ha sido condenado a raíz de unos tweets, a raíz de unos raps que ha hecho, unas canciones, pero exactamente si pudieras dar un poquito de información de cuáles son los hechos o poner algún ejemplo de cuáles son los tweets que ha puesto para situar un poquito a la gente que esté viendo esto. A ver, ¿quién se atreve a hablar primero? Bueno, pues si queréis empiezo yo. Venga. Todo esto viene básicamente, o todo esto comienza por unos tweets y unos vídeos en los cuales en ese momento presuntamente enaltecían o promocionaban conductas violentas. Esto se estudia, se ven esos tweets y bueno, hay un proceso por el cual pues se busca el autor de estos tweets y resulta ser el cantante de sobra ya conocido Pablo Hasél o Pablo Hasél. Y nada, bueno, pues esto se instruye y finalmente se considera que estos tweets, que son bastantes tweets, los cuales, bueno, pues tienen una carga o están relacionados o van dirigidos a instituciones políticas, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y bueno, según la sentencia que posteriormente analizaremos, me imagino, pues se hace eco de personajes de la esfera, digamos, sociopolítica que han estado relacionados supuestamente con el terrorismo y bueno, se decide, se enjuicia todo esto y finalmente pues sale una condena, la cual posteriormente se recurre. Esta condena tiene un castigo aproximadamente de 2 años y pico de 2 años y un día, si no recuerdo mal, de pena de prisión, la primera, y una serie de multas, la cual en apelación ante la audiencia pues se reduce, si bien se sigue considerando que hay delitos, y posteriormente esto se recurre en casación. Y en la casación, pues directamente se desestima el recurso de la casación. Más o menos, como resumen genérico, me parece que está más o menos correcto. O sea, tenemos dos canales, ¿no? Que son raps, canciones de rap y tweets. Que un poquito... Incluso 3. Yo metería también el vídeo como tal. El vídeo del rap. Sí, bueno, o terceros vídeos que él Ha ido por... promociona. Vale, ¿tenéis Al final, ejemplos? yo creo que hay manifestaciones de opinión y se hacen por distintos medios, ya sean por tweet, o sea, por tweets, o sean por a través de canciones, que eso tiene una particularidad porque sería una obra artística, lo que tiene implicaciones que además bueno, pues se tratan en la sentencia. Creo que concretamente o de forma a lo mejor un poco más similar a mi opinión, que no tengo una opinión formada, lo adelanto, no tengo una opinión del todo, igual salgo con una distinta de la que tengo más o menos en mente,
Pero bueno, en el voto particular se habla de eso, de que es una obra artística y que se debe ser un poco más flexible en cuanto a la consideración de si merece o no reproche penal la emisión de una opinión cuando esa opinión pues supone un delito ya sea de enaltecimiento de terrorismo o de injuria ya sea a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o a la corona. En definitiva, en síntesis, porque hay una cantidad de tweets en fin, pues muy, muy alta, y luego de los vídeos, yo creo que tiene muchos más y a lo mejor con contenido un poco más ácido casi del que hay en la sentencia, pero bueno, algo hay que meter, él lo reconoce, o sea que en definitiva hay, bueno, pues digamos que en síntesis sería un poco eso, una manifestación de opinión a través de distintos medios y unos de forma a lo mejor un poco más doliente y otras de forma pues un poco menos, unos más agresivos, bueno, más agresivos en el sentido de agresividad es un término complicado, unos más contundentes, ¿vale? Y otros igual menos contundentes. De acuerdo. Y todo esto es lo que al final se recoge y constituye los tipos penales por los cuales bueno, se le imputa. Entonces, no sé si podríais explicar un poquito, pues eso, toda la relación que tienen todos estos canales, como son pues el vídeo, los tweets, etcétera, con los delitos que realmente se le imputan y cuáles son. ¿Lo digo yo o...? Alguno de las que no ha Bueno, intervenido. Venga, va, anímense. Iba a decir, yo creo que es importante puntualizar que ahora que está tan en boca de todos el hecho de que va a ingresar en prisión, bueno, en primer lugar es que el ingreso en prisión se va a producir por un delito de enaltecimiento al terrorismo, no por las injurias o las calumnias. Y que este ingreso se produce porque él ya tenía una condena previa que estaba en suspensión. Es decir, se le había condenado previamente por este mismo delito, por el enaltecimiento del terrorismo, a 2 años de prisión. Se suspendió la pena, eso significa que no debía entrar en prisión, no debía ingresar a condición de que durante un periodo de tiempo no cometiera otros delitos, y en este periodo de tiempo es cuando se le ha recaído esta segunda sentencia. Entonces tendrá que cumplir la primera sentencia, la primera condena, perdón, junto con esta segunda. El problema es que tiene más procedimientos en curso y es posible que durante el cumplimiento que haga ahora pues vayan cayendo más sentencias. Pero entiendo que es no es por la revocación de la suspensión, creo que es por ser reincidente. O sea, También, bueno, es que se le ha aplicado el tipo con reincidencia. claro, pero es por la reincidencia, la suspensión no se le ha revocado todavía, ¿no? Que de hecho la suspensión, según distintos medios de comunicación, la suspensión se le otorga el beneficio del artículo 80 en 2019 y en los hechos probados de la sentencia que nos comentaba Cristian con muy buen acierto, separando los tweets, el vídeo de YouTube, tanto por lo que sale en el vídeo como por la canción, son de 2016. Tenemos que recordar, de hecho, que la sentencia de la Audiencia Nacional 3-2018 es de 2018. En consecuencia, al atribuirse la suspensión en 2019, es posible que no veamos la revocación, pero podría ser perfectamente factible. de todas formas, la segunda pena me parece que es de 2 años y 1 día, ¿no? No, bueno, actualmente... No, la segunda se reduce. O la han rebajado. La han se redujo en rebajado. apelación, sí. Y luego el Supremo la confirmó. O sea, a nivel, para que se entienda, él tiene un primer procedimiento que llega a una sentencia. Esa sentencia se le suspende a condición de que no reincida y reincide, supuestamente. Y es aquí cuando llega la sentencia que ha llegado. No exactamente. Sí que es verdad que en la segunda de las condenas se le aplica la agravante, pero porque ya tenía un procedimiento con sentencia firme que sería suspendido años más tarde. Entonces, al tipo penal cometido ahora, entre comillas, que sentenciado ahora realmente, se le aplica la agravante de reincidencia y en consecuencia se aplica el artículo 66 para cómo se establece la pena de prisión, pero no necesariamente debe conllevar la revocación de la suspensión. Efectivamente. Claro, si es que el tema aquí es que no le otorgan el beneficio de la suspensión del 80 porque es reincidente y uno de los 3, digamos, pilares fundamentales de la aplicación del 80 es ser reo primario, no ser reincidente.
Otra es que esta ya no tiene posibilidad de que se le suspenda. O sea, normalmente los criterios están sujetos a tres pilares fundamentales que son los que se suelen utilizar. El abono total de la RC, que iría con respecto a la reparación del daño, que las penas sean inferiores a 2 años, a excepción del 80.5, que la elevaría a 5, pero bueno, que no es el caso. Y luego, pues, tendríamos el tema de no ser reincidente. Como él ya es reincidente, el 1.1, digamos, del 80 no lo cumple. Entonces, por eso no le van a conceder la suspensión, porque la pena es de 9 meses y 1 día. La pena me refiero principal de prisión. claro. Yo creo, no obstante, que podría hipotéticamente solicitarse la suspensión extraordinaria, pero es que su propio nombre lo indica, la suspensión es extraordinaria del artículo 83 y estamos en un supuesto, digamos, que igual cuando se le otorgó la suspensión en el primero de los procedimientos y teniendo en cuenta que según determinados medios de comunicación le constan otros procedimientos por otros delitos de tipologías completamente distintas, igual la concesión de este beneficio, que al final es una potestad del juez como otra cualquiera, pero que se debe acoger a determinadas circunstancias, es bastante improbable. No es imposible, pero... Hay una posibilidad de suspensión extraordinaria, pero eso digamos que no tiene puntos tasados. Realmente muy pocas están tasadas como la del 85 que hablaba Cristian, que es así, por ejemplo, es un supuesto que está tasado, incluso y en la suspensión por drogadicción, que incluso se previene hasta la recaída en el tratamiento de eso y todo. Y sin embargo, la del 81, 83 y la del 84, incluso si me apura, no son supuestos tasados, sino que son supuestos potestativos que acuden a las circunstancias de cada caso. Y en este caso, viendo las circunstancias que nosotros conocemos y se han expuesto ya en el debate, es que no tiene improbable. Claro. De hecho, es más probable, no sé si el indulto, viniendo del Ejecutivo y del Ejecutivo que consta actualmente, sería algo más lógico incluso que la revocación, que la otorgación de la suspensión esta de la que hablas tú, Mario. Desde mi punto de vista, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Porque, me parece que no la quería pedir. Me suena haber leído en algún medio que no tenía intención de instarla, vaya. Él realmente en todo momento tampoco es que se esconda, ¿no? Por ejemplo, corregidme si me equivoco, por ejemplo, los tweets que se aportan no están del todo a nivel procesal bien aportados, pero lo que pasa es que él ha dicho, no, esto lo he hecho yo. No, digamos, sí, él lo ha reconocido, claro. A nivel de aseguración o de asegurar la prueba, que es una prueba en este caso electrónica, pues con el simple reconocimiento no es necesario cotejo o privado público o notario o... Su línea de defensa ha sido desde el principio una postura más ideológica que objetiva, que aséptica, que simplemente jurídica. Y yo a lo mejor, probablemente, igual, pues no sé, ya serán cuestiones o implicaciones un poco personales o en fin, cuestiones que se alejan un poco de lo jurídico o de lo que se puede saber desde fuera. Pero yo probablemente no habría asumido la autoría de algo que no esté bien aportado, pero por una simple cuestión de legitimidad procesal, llamémoslo así. Él, como a modo de reivindicación, asume la autoría de esos tweets, pues la implicación negativa que eso tiene es que en el momento en el que hay una disparidad entre tu opinión de la repercusión o el reproche penal que merecen esos tweets y la opinión que tiene el tribunal, pues entonces eso te va a dar problemas. De hecho, cuando llega al Supremo cuando se llega en casación solo se puede ir, que además es por lo que se pone el recurso, creo que es el 849, es por la infracción de ley. Lo único que se discute ya en esta última sentencia es la subsunción típica, es decir, los hechos no varían en ningún momento, nadie los cuestiona, son incólumes y lo único que se discute es si merecen o no reproche penal en el conflicto que hay principalmente con los artículos 20 y 16, o sea, con la libertad de expresión, tu libertad ideológica, en fin, si hay un conflicto entre esos derechos que merecen una protección constitucional con pues el derecho al honor o a la intimidad de las personas o instituciones que se ven afectadas por esa forma más o menos contundente
expresarte, como decíamos antes, ¿no? De acuerdo. En esto quería hablar un poco también, o sea, ya he analizado un poquito todo lo que ha pasado. Sí que creo que sería interesante ya hablar del tipo penal, más allá de que haya temas de injurias y demás, me gustaría entrar a analizar sobre todo el tema del enaltecimiento al terrorismo, ¿no? El famoso delito este que escuchamos por todos lados. No sé si nos podríais explicar un poquito en qué consiste en sí el enaltecimiento al terrorismo. Bueno, a ver, cojo yo el testigo otra vez. Enaltecer algo es promulgar y quitar, digamos, aprobar públicamente, quitándole cualquier connotación negativa. Nosotros tenemos una reforma en cuanto a política terrorista, que bueno, el tipo se varía e incluso aumenta ciertas conductas que antes no estaban tipificadas, como por ejemplo el tema del tránsito a lugares bajo dominio o influencia de bandas o organizaciones terroristas. Si bien el enaltecimiento del terrorismo ya existía. Esto, ya metiéndome en el personal, por ejemplo, pienso que fue, si no recuerdo mal, el tipo de terrorismo el cual ha sufrido España durante su situación sociopolítica, ha sido más bien un terrorismo que viene proveniente de ETA, donde digamos que el que atentaba y el atentado convivían en un mismo panorama. Entonces, el enaltecer lo que hacía, además de promover, era también jugar con, o en la óptica que se trataba era jugar con la sensibilidad de los familiares de los afectados. Entonces, entiendo, y esto me podéis corregir en cualquier momento porque es a nivel totalmente personal, entiendo que lo que se pretendía blindar era la seguridad de la familia, pues, que había perdido una persona en un atentado y que, bueno, podía ver su sensibilidad afectada por este enaltecimiento. Yo estoy de acuerdo con eso, porque, o sea, quiero decir, tú tienes que separar muchas veces lo jurídico de lo ideológico. Es difícil, pero sobre todo porque hay que tener en cuenta que cuando se crea un precepto se hace en un entorno social y político. O sea, yo creo que los preceptos que van orientados digamos, prohibir o castigar el enaltecimiento del terrorismo, lo hacen en un entorno en el que el riesgo asociado a ese enaltecimiento no es el que hay ahora. O sea, con independencia de que se pueda causar pues eso, pues cierto reproche moral, ético o incluso bueno, pues un rechazo evidente según qué afirmaciones, lo que hay que plantearse es si esas afirmaciones suponen de verdad un enaltecimiento en el sentido de justificación, ya sea de la conducta o indirectamente de la conducta al enaltecer a la persona que cometió esa conducta, porque en principio no hay otra cosa por lo que destaque esa persona, si no es por esa conducta por la que se le conoce históricamente, y luego plantearse si ese poner en valor a esa persona se presume que por esa conducta supone o constituye un riesgo, que es donde ya sí que entraría en juego pues eso, el reproche penal o la última ratio de derecho penal. Yo creo que quizá hay, y además se hace en la propia sentencia, cuando se discute sobre el tema de la libertad de expresión y demás, entra un poco en este mismo debate, lo que se hace es decir que el legislador lo ha previsto así y que si el legislador no ha previsto otra cosa, pues el juez no puede entrar a poner los lindes o los límites a lo que debe considerarse delito por la ley. Yo creo que el problema que se plantea aquí desde el punto de vista estrictamente jurídico es que por la redacción que tiene es tan subjetivo el tema del enaltecimiento, puede ser una palabra tan amplia que hay conductas que objetivamente pueden estar dentro o pueden no estarlo. En este caso podemos entender que objetivamente está dentro, pero luego subjetivamente hay un terreno pues eso, muy subjetivo, muy interpretable. Y creo que es lo que da lugar a que cuando se está discutiendo de lo estrictamente jurídico, que es en casación, haya, creo que son dos votos particulares, que si uno lee la sentencia, pues puede convencerse más o menos, pero no creo que diga disparates. Si se lee con cierta objetividad, no creo que diga disparates, pero luego si se lee
también el voto particular, tampoco se dicen disparates. Te convencerá más una postura u otra, pero cuando unos mismos hechos tienen dos interpretaciones antagónicas, que las dos son lógicas, algo está fallando ahí. Algo no está bien previsto por el legislador, algo se está interpretando en un contexto sociopolítico distinto, o algo parece que no se ha terminado de regular o no se preveía para situaciones en las que pues, ni siquiera probablemente existía Internet, o no se usaba de la forma que se hacía, o no se hablaba de la forma que se hacía. De hecho, yo he visto mucho antes que este ejemplo, he visto, pues, yo qué sé, pues, o canciones o manifestaciones mucho más graves. ¿Por qué le ha tocado a él? Pues bueno, pues porque ha tenido la mala suerte de que creo que fue un denunciante anónimo, en este último caso al menos, en el que dijo, bueno, pues esto es. Y en esos otros casos, en esos otros muchos ejemplos que se me ocurren, ha habido consecuencias, es decir, no me refiero a consecuencias jurídicas, me refiero a consecuencias fácticas. O sea, el hecho de que alguien diga algo en un momento dado se pierde en la nube de miles de datos que hay en Internet, o efectivamente siquiera le llega al afectado directo. ¿Ha visto el rey lo que se ha dicho de él en la canción de este hombre? ¿O sigue su vida y le importa tres carajos? Eso igual abriría un debate distinto, ¿no? Pero, o sea, lo que quieres decir al final es que el alcance no se ha discutido lo suficiente. O el concepto de alcance, por ejemplo. Porque estamos hablando de 45.000 personas en redes sociales. Eso... Ya, pero mira, por lo que decía que es tan difícil separar lo político de lo jurídico, es que es porque al final, detrás de todo precepto, hay una cuestión de política criminal. Si tú analizas, es lo que acabas de decir, ¿cuántos seguidores tenía antes? 50 y pico mil. ¿Cuántos tiene ahora? Fíjate los que tiene. Tiene 111.000. ¿Por qué? Se causa el efecto contrario. En el momento en el que tú persigues a alguien por o sea, ¿cuántos habrá como él que hayan dicho algo similar o peor? A los que no se les ha hecho caso ni siquiera los conocemos. A él, a lo mejor, por entonces sonaba, o a quien le escuchara, pues lo conocía, pero yo creo que lo que se consigue al final es lo contrario. O sea, seguramente, como decía antes, con el ejemplo del rey, seguramente el rey ni supiera que existía esto, y ahora, pues, de tantas veces que ha salido en televisión y más que va a salir, pues seguramente sí lo conozca. Entonces, si se supone que en el caso de penas de prisión, evidentemente no, pero si lo que hace es ponerme una multa, que es lo que se prevé en el caso de la injurias a la corona, si lo que prevé es ponerme una multa de 30.000 euros, pero gano cerrando contratos gracias a la visibilidad que esto me da 3 o 4 veces más, pues a lo mejor hay una cuestión ahí de política criminal que hay que revisar, o de lógica de esa conducta. Yo creo que está desactualizada, creo que a día de hoy a mí me cuesta mucho encajar, y creo que hay cosas como lo que se dice de que es mafioso y demás. Creo que hay cosas que son malsonantes, creo que hay cosas que igual cierto reproche, no por el hecho de que sea, o sea, hacia cualquier persona, no por el hecho de que seas el jefe del Estado, igual más aún si eres el jefe del Estado, eso sería otro debate, pero sí que hay algunas, algunas aseveraciones que son un poco innecesarias, porque no se dan opiniones, se dice que eres un mafioso o que eres no sé qué. Pero en fin, que creo que sí que tiene que haber cierto margen incluso para poder cometer un error. O sea, que a mí no me cohíba el día de mañana cuando yo quiera decir algo, que este es el verdadero problema, cuando yo veo que hay una consecuencia para quien podamos decir que se pasa de un poco de rosca a la hora de hacer según qué manifestaciones, la implicación más negativa o el perjuicio que tiene a nivel social ese reproche, para mí el mayor es que yo, de tanto ver eso, luego a la hora de poner un tuit, yo diré, voy a poner esto de forma un poco más suave porque mi subconsciente algo me dice que puede tener consecuencias. Yo creo que en términos de libertad de expresión, no la de la individual de esa persona en concreto, aunque también, sino la del resto de personas que lo ven y ven las posibles consecuencias que va a tener el hecho de actuar de forma similar. O sea, creo que la libertad de expresión tiene que prever que te puedas pasar de la raya hasta cierto punto, siempre y cuando sea dentro de un contexto en el que, si hay un choque entre dos derechos, pues tenga un mayor amparo, una mayor
una mayor protección a esa libertad de expresión, incluso también previendo que tengas el derecho a equivocarte, el derecho a errar y bueno, que no tenga además unas consecuencias igual tan contundentes, sobre todo en el tema del enaltecimiento. Sí, Bárbara. Yo fíjate que estoy de acuerdo contigo, Ernesto, en que parece que sea un artículo que está descontextualizado y precisamente por eso me sorprendió mucho ver que se había reformado en 2015. ¿No? Es como raro, ¿no? Si es que parece un artículo que se ha construido pensando en cómo antes quizás se vivía en una España con ETA activa y demás, Sí, pero justamente como en 2015 se reformó, con lo cual es algo actual, que se ha hecho pensando en este momento. Que digo que el contexto político es justo, se hace más bien para temas de Daesh, que es justo cuando tenemos posteriormente los atentados de allí de Barcelona, etcétera, etcétera. Se hace un poco más pensando, al final los legisladores muchas veces intentan pensar pero al final les viene el yihadismo y las leyes de yihadistas se aplican a terrorismo autonómico o nacionalista o como los quieran llamar. Entonces, por eso se reforma en 2015. Es que realmente es lo que decía Cristian al principio y luego lo que ha reforzado Ernesto en cuanto a la política criminal del momento concreto, cuando la mayoría parlamentaria del Partido Popular en el año 2000 aprueba la ley orgánica 7/2000 y mete los artículos 578 y 579 y crea el enaltecimiento del terrorismo. Está lógicamente, no está lógicamente pensando en Daesh, ni siquiera en Al-Qaeda, sino porque de Al-Qaeda nos enteraríamos 2 años más tarde cuando ocurre el 11S, está pensando lógicamente en ETA. De hecho, ya, si me apuran, no está pensando ni en los grapos ni en el PCR, que son, digamos, el terrorismo al que también se refiere, terrorismo en el sentido en el que interpreta la sentencia, lógicamente, al que se refiere Pablo Hasél. Y en el año 2015, cuando el PP nuevamente agrava las penas de 1 a 2 años a 1 a 3 años en el artículo 578 e impone inhabilitaciones más graves y más duraderas y en definitiva agrava el artículo, no lo cambia, yo creo que lógicamente lo hace pensando en un contexto distinto. Y sin embargo, cuando analizamos el tipo penal, al final realmente encontramos que existen los actos de enaltecimiento, los actos de humillación a las víctimas y que se refieren a un movimiento terrorista en concreto. Ya está, ahí tenemos el tipo penal. Y cuando tenemos este artículo en el código y esta interpretación que hacen los tribunales, es imprescindible que acudamos a la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, porque no todos los delitos de expresión están justificados, porque se confronta el derecho de cada uno a la libertad de expresión con el tipo penal en cuestión. Y en algunos casos existe un riesgo del que entiendo hablaba Ernesto antes, en el que se transgrede ese riesgo y ya se está fomentando directamente la comisión delictiva, y en esos casos está digamos, permitida la punición de estas conductas, y en los otros casos pues prevalece la libertad de expresión y deben absolverse. ¿Está descontextualizado el delito? Pues ahí tenemos la propuesta del grupo de estudio de política criminal de que ellos reformarían decenas de delitos de expresión. Claro, porque aquí hay como creo, dos, fíjate, para que se cometa el delito, digamos que hay como 2 puntos principales, ¿no? En primer lugar, si realmente se enaltece o no se enaltece, que naturalmente, pues en el contexto de hoy en día... Pero es algo muy abstracto esto también. Claro, y en las redes... Porque si te fijas, incluso en los tweets, ni siquiera convoca un día a un acto. Claro, ¿qué se entiende por enaltecimiento? Y el segundo punto, entiendo que es que realmente, si entendemos, llegado a ese punto, que hay un acto de enaltecimiento, realmente que ese acto conlleve un riesgo. También no es solo el enaltecimiento, también es la justificación, ¿eh? Claro, sí. Hay una frase de la sentencia, la última del Supremo, que dice algo así como: el enaltecimiento es algo más que la mera aprobación o el asentimiento, y la justificación es algo más que una mera explicación. Y en todo caso debe estar referido de forma clara y determinante a la actividad terrorista tipificada como tal en el Código Penal. O sea, yo creo que al final eso, más que aclarar, según el ejemplo que pongas, quizás hasta crea más confusión, ¿no? Pero yo creo que lo último que decíamos igual es el ejemplo clave. O sea, yo veo al legislador en su casa pensando cómo
tratar de limitar o de poner un poco una barrera a quizá ese ejemplo que decías antes, ¿no? En el tema del Daesh, por ejemplo, yo sí veo proporcional, no digo que no lo vea en el otro caso, igual no la pena, no tengo dudas sobre la tipificación penal o no. Como he dicho antes, no tengo una opinión formada, pero si nos vamos al tema al caso del Daesh, ahí en un perfil de terrorismo actualizado al siglo en el que estamos, en el que ya no se hace llamando a través de una cabina, sino que se hace a través de, bueno, pues se llama a formar parte, se enaltece a través de los medios, a través de Internet, a través de la captación, ya sea de forma pública o que hoy en día llegar a como he dicho, 5.000 personas no es tan difícil como antes. Es súper fácil. Claro, pero aunque llegues a 5.000 o a 50.000 o a 500 o a 5, o sea, cuanto más llegue, a cuanta más gente llegue es peor, pero cuando hay mucha gente llegando a pocos cada uno y cuando la forma de acceder a gente para instruirla en según qué opiniones, y estoy hablando del tema del Daesh, ¿no? En el que hay ese perfil de terrorismo, ese del lobo solitario, creo que se llama, ¿no? Entonces, a ti se te mete una idea que tú eres partícipe, tú eres culpable, eres responsable de la idea que se te mete, pero también depende un poco pues de otros factores, de la edad que tengas, de la forma de pensar que tengas, de lo sensible que seas a esa influencia exterior. Entonces, creo que ahí sí que parece que sí que parece que el legislador cuando agrava el precepto está pensando en una situación, en un momento político en el que sí que parece que encaja más, sobre todo por el reproche penal, o sea, por el castigo que implica de privación de libertad, en casos como el que estabais diciendo antes, ¿no? Como el que se encuentra en el momento en el que eso ocurre. Y no tanto en casos en los que a lo mejor hablas de personajes históricos, con más o menos acierto, pero de personajes históricos en los que, bueno, podrás hablar de forma positiva o negativa, pero no hay mucha gente detrás, ni siquiera de esos seguidores que te escuchan, que sea muy probable que se monten en armas o que empiecen a hacer eso. Entonces, creo que ese riesgo hay que analizarlo y el problema de analizar ese riesgo es que queda un poco al arbitrio del juez en el momento en el que... El primer voto particular se centra en eso, Sí. en el alcance, si es que la palabra es el alcance es a quien llega. Y además el riesgo, si no recuerdo más... Ay, perdón. No, te decía, ahora te doy la palabra, decía que me gustaría ahora también un poquito analizar qué dice la sentencia, ¿no? Todo lo que hemos venido hablando, relacionarlo un poquito con la sentencia para saber exactamente qué dice la sentencia en ese sentido, en el sentido de analizar el enaltecimiento, el riesgo, etcétera. La sentencia aprecia que hay riesgo por la cantidad de personas que tienen acceso a este tipo de manifestaciones, ya sea en forma de canción o en forma de tweet. Si fuera una persona que tuviera 4 seguidores, no estaría aquí. Está aquí porque le sigue mucha gente y tiene mucho alcance, que es lo que comentabais ahora. Y además, a mí lo que me llamó poderosamente la atención, si es que entendí bien esta parte, es que asocia el riesgo, la existencia del riesgo, a la alarma generada con estos tweets, ¿vale? O con estas canciones. Y para decir que existe esta alarma, o sea, este fundamento lo construye sobre el hecho de que sea un ciudadano quien lo denuncia y que no sea la fiscalía que esté investigando, indagando y encuentre, sino que sea un ciudadano quien lo denuncie, lo utiliza la Audiencia Nacional para justificar, para justificar la existencia de esta alarma, porque un ciudadano, por decirlo de alguna forma, se ha quejado, lo ha denunciado. ¿Alarma en qué sentido? O sea, a mí esto me sorprendió muchísimo. Una persona... Claro, todo esto viene de una denuncia de una persona. ¿Y se entiende que alarma en qué sentido? ¿Cómo? O sea, la alarma esta que dice la sentencia, ¿a qué se refiere? ¿A una alarma general? Es que yo no recuerdo en qué otra sentencia anterior fue que se concluyó que no existía el delito de enaltecimiento
porque para llegar hasta esto, ¿vale? Hasta los tweets, que en este caso me parece que también eran tweets, se había tenido que investigar, es decir, haciendo tareas de, no sé, de indagación dentro de Twitter, la Fiscalía dio con una serie de tweets y por eso se instruyó una causa. Entonces, ahí concluyeron que no se daba esta alarma. En cambio, aquí, al ser un ciudadano quien lo ha denunciado, concluyen que sí hay alarma. No sé si me explico. El tema... O yo por lo menos la he entendido así. De la seguridad ciudadana. El tema abstracto de la seguridad ciudadana. Sí. A mí eso que me recuerda, eso que ha comentado Bárbara, me recuerda al caso Cassandra, que en el caso Cassandra, por ejemplo, la Audiencia Nacional la condenó por 11 tweets en los que hacía pues, chistes de Carrero Blanco y el Supremo la absolvió justo por eso. Sí que es verdad que ahora Cassandra pues, tiene 10.000 seguidores en Twitter y demás, pues claro, por el cierto efecto Streisand de llevar un procedimiento penal por cuestiones que son fruto de la libertad de expresión de cada uno y que al final pues pasa como lo que pasó con el libro de Fariña, que cuando lo secuestraron y luego nada, todo el mundo, y ahora y dicho sea de paso que el Supremo ha dicho que no debió hacerse y nada, todo el mundo a comprarse el libro de Fariña, todo el mundo a ver la serie de Antena 3 y con esto pues lo mismo. De hecho el propio Pablo Hasél ha sacado una nueva canción hace 2 o 3 días y ahí está en YouTube. Es muy interesante eso porque al final lo que estamos diciendo es que lo que intenta evitar esta sentencia la Audiencia Nacional en general consigue un efecto totalmente contrario. Está popularizando algo porque ¿qué pasa? Al final con el tema del alcance ocurre también algo que es ambiguo y a mi parecer incluso gracioso, que es que se pida o se le exija más por una conducta a un artista que a un propio político. Y esto es porque tenga más alcance. Es algo que es aberrante. Sería casi como un delito especial, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego tenemos también el asunto este de que todo este extracto que pretende blindarse hace todo lo contrario. Es que hoy estamos aquí hablando de eso porque se ha investigado. Entonces, ellos, desde mi punto de vista, a lo mejor los medios de comunicación incluso están haciendo más daño cubriendo esto que el que pretendían salvar al principio. Es que quizás esto está generando más alarma que los propios tweets, que vería la gente que le seguía. El Estado en general, el Estado como conjunto de personas dentro de un territorio con un sistema político, es bastante receloso de ciertos derechos que los tienen muy asentados desde el contrato social. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que alguien tiene que escoger sus palabras con cuidado, ya no se siente libre en expresión. Y esto hace que nos alarmemos. Y esto para mí es más alarma que la de incitar o hacer partícipe a gente que, a líderes políticos, pseudopolíticos, terroristas, le llamémoslo como lo queramos llamar desde cualquier punto ideológico, como queramos. Esto hace que se hable más de ellos que en los propios tweets. Y bueno, también no debemos de olvidar que el Estado en sí es un ente antropomórfico. Esto significa que necesita constantemente estar quejándose para cambiar. De hecho, podemos, por ejemplo, decir libremente que el PC ahora no es el mismo PC, o hablar del PC no es lo mismo hablarlo ahora que hace 40 años. Entonces, estamos poniendo sobre la mesa ciertos temas que si pretendemos evitarlo, lo que estamos haciendo es todo lo contrario, es dándonos que pensar y cuestionarnos ciertas cosas que, como muy bien ha dicho Ernesto, por ejemplo, el artículo 20 y el artículo 16 yo creo que son de los derechos que más tenemos asimilados como ciudadanos. Sí, yo creo que en definitiva lo que estamos diciendo es que hay una doble discusión. Una es la jurídica y es si encaja exactamente o no, si hay una substitución típica adecuada o no. Yo digo que tengo dudas en eso porque me gusta ser serio y cuando la Audiencia Nacional y luego el Tribunal Supremo se ha pronunciado en un sentido y prudente. El conflicto en qué viene entre el Tribunal Supremo y el voto particular. ¿El qué? O
O sea, el conflicto que ha habido entre la sentencia del Supremo tiene votos particulares, es decir, que ha habido jueces que han votado Sí, en contra. en lo que hemos dicho antes, creo, en el tema del riesgo y creo que además el punto que he leído antes, si no recuerdo mal, era del voto particular y hace una distinción entre el alcance que debe tener. O sea, lo que dice básicamente es que no hay una subsunción típica, o sea, que los hechos no se niega que hayan existido, pero que no tienen tal envergadura ni crean tal riesgo, ni que además, algunas cosas que estoy más o menos de acuerdo según lo que dice, pero que el hecho, por ejemplo, de que diga que en un momento dado a una persona por estar en un calabozo y haberse pegado o afirmar que se le ha pegado por parte de la policía, pues que eso no implica que se esté enalteciendo a esa persona o a la conducta que ha tenido esa persona, ¿no? Eso, como Claro. decía, era la cuestión estrictamente jurídica y luego la otra cuestión que es lo que estábamos diciendo de política criminal. Me estaba acordando, ahora que estabais hablando de una película que es un poco a lo mejor el origen o el primer ejemplo que a mí se me ocurre de esto, que se llama Straight Outta Compton. No sé si lo habéis visto, que es de un grupo que se llamaba, me parece que NWA, que es el que toma como ejemplo después Ajax y Proc cuando hacen esa canción de la policía y hacen una camiseta, una publicidad que dice Straight Outta Albaiting. Pues están cogiendo la idea de ahí porque hicieron este primer grupo, hizo una canción de la policía en Estados Unidos que tuvo mucho revuelo, yo creo que la vi hace poco en Netflix, es posible que esté, si a alguno le interesa, pues que la vea. Y de lo que se trata es de lo que estábamos hablando antes. A ese grupo yo creo que le dio mucha repercusión o lo impulsó mucho esa persecución que hubo, igual desmedida, se interrumpieron conciertos incluso, fueron detenidos y tal. Y en este caso, a este grupo también granadino, pues yo creo que ganó repercusión, a lo mejor lo hubiera ganado igual, pero se aceleró por el hecho de ser perseguidos. O sea, que creo que al final el legislador tiene que hacérselo ver un poco, porque igual hay casos en los que si esa conducta o el reproche de esa conducta no tiene el aval democrático de la sociedad a la que va dirigida y de ahí ese revuelo que se causa y de ahí esa, en fin, pues que estemos hablando hoy aquí de eso, igual tiene que hacerse mirar y limitar ese reproche penal a los casos, como los que decíamos antes, en los que a lo mejor se alaba las conductas de, no sé, que se ponga una bomba y al día siguiente pues que se reclame por un grupo terrorista. Eso creo que en fin, que es asentado, que no hay discusión sobre que todo el mundo rechaza ese tipo de expresiones en un momento dado. Ahora, que tu opinión sea que este o el otro, incluso aunque se han colgado a la persona de la que estás hablando, pues es que yo ni siquiera le presto atención. Si te interesa ese producto entre la marabunta de información que hay en Internet, cómpralo, adquiérelo, escúchalo si te apetece, y si no, yo no voy a decir que ética o moralmente esté bien, jurídicamente insisto en que tengo mis dudas en los casos a lo mejor más límites, pero tengo mi duda en cuanto a la necesidad o no de reproche penal. A la necesidad de que ese reproche penal sea prisión, ahí ya me cuesta más, ¿eh? Fíjate que me parece súper interesante, que además es lo que contiene el voto particular de la primera sentencia de la Audiencia Nacional, que es el tema de que los tweets, o sea, yo realmente hasta que no empezamos a preparar el debate yo no había leído los tweets en concreto, sí que había oído hablar pero no los había leído y al leerlo me sorprendió mucho que realmente lo que hace es, sí que habla de personas que han sido condenadas previamente por delitos de terrorismo, pero no está enalteciendo sus acciones terroristas, sino que a lo mejor explica que uno de ellos ha muerto en prisión y que no se le dio la asistencia médica que necesitaba estando interna, o el otro que le habían dado una paliza, dice pues también los agentes. Me refiero, no son manifestaciones de enaltecimiento de las acciones terroristas por las que estas personas habían sido condenadas, ¿no? Es que incluso en muchos tweets critica actos de violencia, aunque sean de la policía, Sí. aunque sean con más o menos fortuna, pero en muchos casos critica la violencia. Entonces parece un poco Y es una contradictorio que persona puedas que no pensar tiene que antecedentes incita... violentos, no tiene ningún antecedente por ningún delito violento, tiene solo delitos de expresión, de momento. Y, Relativamente violento, ¿eh? ¿cómo?
Había uno supuestamente que sí era violento. Era ¿Cuál? una agresión a un periodista. No hay condena, pero por eso. Mm, No. no tengo... A mí me suena que que existía un procedimiento por Es que tiene lesiones, sí, pero no sé, procedimiento sí no que sé si estaba tiene. fallado. No, todavía no. Todavía no, ¿no? No. Yo en Y luego algunos otra tweets sí que cosa. percibo cierta rabia, mm, pero igual la palabra agresividad dependiendo, no sé, es que también hay tantos tweets que igual tampoco quiero decir que no y luego que resulte que el 557 no lo he leído, ¿sabes? Es tan Pero en subjetivo lo... el tema de percibir agresividad de unos tweets Es tan... muy subjetivo, es súper subjetivo. Y de Hay un... hecho, cuando interpreta el tuit en el que dice que se centra una gran parte de la sentencia en este tuit, que es el que dice que las manifestaciones son necesarias pero no suficientes, apoyemos a quienes han ido más allá. Y la Audiencia Nacional, en las dos sentencias de la Audiencia Nacional y luego también en el Supremo, entienden que este ir más allá es cometer actos de terrorismo. Pero pregunto, Vale, entre manifestaciones y actos de terrorismo no hay nada, o sea, tiene que vale. ser, ¿no? O Ese sea, que es muy supuestamente subjetivo. eso que supuestamente es agresivo, ¿no parece más agresivo, por ejemplo, la violencia es necesaria y a veces hasta obligatoria? ¿No parece algo más agresivo? Porque está en un libro de Sun Tzu, del arte de la guerra. Y a mí lo que me parece increíble es que censuremos tweets y cientos de libros que son de donde supuestamente se deberían de sacar ideas. Hay muchísimo más contenido más agresivo y más revolucionario y más incitador a cualquier tipo de terrorismo en una librería que en estos tweets, desde mi punto de vista. Es verdad que es lo que dice Ernesto, hay tantos tweets y me parece que están cogidos. Vamos, hay un batiburrillo aquí de tweets que es que no tienen nada que ver algunos con unos con otros. Entonces, para mí personalmente el percibir agresividad es que, o llamar mafioso a alguien, la famosa, jurídicamente hablando, exceptio veritatis, de que cuando algo es verdad y está probado, hay muchas cosas de las que él cita que él expresa en el acto de la vista, que son hechos de sobra conocidos, emitidos por medios y que algunos están hasta probados. Entonces, no me parece que deba ser de debate. Si que alguien se va a cazar Ya que no es estrictamente una opinión que él refleja, sino que es algo que es público, es que, bueno. el público y Yo creo que que también hay que tener un poco en cuenta el contexto y ver hasta qué punto la media de jueces que forman parte del Supremo tienen una percepción igual a la de un chaval de la edad de este muchacho o de cualquiera de nosotros de las redes sociales y concretamente de Twitter. O sea, Twitter es carne de cañón. O sea, Twitter hay, pues yo qué sé, críticas ácidas o incluso se llega en fin, se llega al insulto. Hay algo que no pasa, de hecho, el otro día no sé quién lo comentaba, no pasa en Instagram probablemente porque enseñas tu cara, pero sí que pasa en otras redes sociales como Twitter porque simplemente pones un iconito y bueno, pues ni siquiera pones tu nombre y creo que hay más cuentas de personas que no están poniendo su nombre que de personas que sí, que están mostrando quiénes son. Entonces, igual por eso es un candelero de expresiones, de salidas de tono y de insultos gratuitos y tener en cuenta que esas manifestaciones se hacen, insisto, con más o menos acierto, pero en ese contexto implica, lo primero de todo, como base, ser consciente de ese contexto. No lo justifico porque no me parece que sea muy adecuado ese que se aproveche Internet o el anonimato de Internet para decir lo que te dé la gana, pero sí que creo que hay que entender para interpretar según qué expresión salida de tono, que esa expresión forma parte de otras tantas que no están teniendo ninguna repercusión, porque es el día a día de Twitter. Entonces, creo que hace falta ser consciente de eso, tener una percepción del contexto lo más idónea posible para luego interpretar si existe o no existe riesgo y si la libertad con la que escribo un determinado tweet y le doy a enter y lo publico,
implica que yo realmente luego, incluso cuando se pueda entender que quiero generar cierta violencia, efectivamente quiero generar cierta violencia o simplemente utilice la facilidad que me da Internet para cuando he tenido un día malo y escucho la noticia, me pongo mala leche, pues no tengo filtro y lo pongo. Entonces, creo que también igual hay parte de eso en esa interpretación y es en ver qué concepción, que también es muy subjetiva. Yo creo que el problema que tiene esto al final es que hay un mar de subjetividades aquí a la hora de interpretar que es lo que hace, como decía antes, que tanto una opinión como la antagónica sean antagónicas, pero no ilógicas, ninguna de las dos. Yo, la verdad es que con respecto a lo que acaba de decir Ernesto, yo no termino de estar de acuerdo porque estamos ante una sala, la Sala de lo Penal del Supremo, que no es la primera vez que enjuicia tweets, que tiene magistrados con redes sociales que estoy plenamente seguro de que consumen YouTube a diario o semanalmente y que hay ponencias suyas directamente en YouTube. Y creo que en la propia sentencia de la Audiencia Nacional es la primera porque si hacemos un estudio comparativo podemos ver que progresivamente la Audiencia Nacional, las secciones y las salas de lo penal de la Audiencia Nacional han venido, digamos, mejorando cómo narraban los hechos probados de las sentencias que se referían a presuntos delitos cometidos en Internet. Y, por ejemplo, en esta última, en la 318, vemos incluso que nos dicen el número de visualizaciones que tenía el videoclip en concreto a una fecha determinada. Que eso, pues, lógicamente, pues, ahora, por ejemplo, vemos el Despacito que tiene 1.000 millones de visitas y si el Despacito fuese delito, que igual alguno lo considera que lo es, se va en perito concreto a mirar cuántas visitas tenía el día tal. Pero yo no digo que no sepan en cuanto a la parte, si quieres, más técnica, utilizar las redes sociales. Lo que digo es que el uso o el modo de usarse tiene una implicación generacional. Entonces, una persona de 16 años no utiliza Instagram igual que una persona de 56 años que pone un perfil. Entonces, y además no afirmo que no sepan usarlo o que no lo usen, a lo mejor incluso igual o más. Lo que sí digo es que es un debate que hay que poner encima de la mesa porque a lo mejor pues la percepción que tienen sobre esos seguidores, porque tú puedes tener 50.000 seguidores y luego reproducciones 5.000 y reproducciones hasta el final del vídeo porque no se aburran 300 y luego, ¿sabes lo que te digo? Entonces, esos 50.000, ¿qué son exactamente? Luego claro, que igual hay que mirar las interacciones en vez de los seguidores porque igual la mayoría son cuentas de esta de... Tampoco se van a ir a lo mejor se ha comprado seguidores, ¿no? Y le ha salido... Igual son bots. ¿Te imaginas? Tampoco se van a ir pero que a mí no me escandaliza, a día de hoy no me escandaliza que una persona tenga 50.000 seguidores porque es que el uso de las redes sociales está tan al día que lo que me extrañó cuando vi que tenía 100.000, digo, pues pocos tiene. Ya veremos dentro de un año cuántos tiene. Que seguro que a raíz de esto los duplica o triplica. Luego el scroll, el tema del scroll. Que el scroll es, digamos, el tiempo que dura algo en Internet. Lo que tarda en pasar. Algo escrito en Twitter tiene una duración nimia en el tiempo. O sea, en la televisión tiene muchísimo más. Tú puedes tener, por ejemplo, fíjate, pueden leer 50.000 personas un tweet y la repercusión no es la misma que vayan 100 personas a un meeting político. Esas 100 personas probablemente la repercusión sea mayor que los 5.000 o 50.000 que lo leen el tweet, porque lo leen de pasada, porque entonces todo esto no se tiene en cuenta en ninguno de los... se habla de números vacíos. Se habla de 45.000 como el que habla de... No sé cuántas están activas. Es cierto que algún dato te tienes que ir, pero creo que también esos números hay que relativizarlos un poco, porque igual no son un dato del todo fiable como para concluir. O sea, si tú haces un concierto con 50.000 personas o un meeting o yo que sé, una actuación con ya 50.000 no, pero yo que sé, o 5.000 o las que sean, pues es lo que estás diciendo. Esas personas vienen a verme, están atentas, vienen porque soy yo. Las otras 50.000, pues yo qué sé, pues igual hay 10 o 5.000 que empezaron a seguirme hace 3 años y ya no tienen ni cuenta de YouTube. Claro. ¿Sabes? Es que es tan relativo esto de los números. Sí, eso es un poco más oscuro, pero sí puede. No.
Los perfiles siguen... No hay ninguna persona que vaya borrando los perfiles de las personas que fallecen, ¿eh? Ahí los tienes. Ya, tío, Cristian, qué mal rollo. Esa sería una línea de defensa. Señorías, no sabemos si esas 50 sabemos. personas siguen vivas. Diligencia de investigación. Y los bots tampoco se controlan. Tienes 45.000. Yo he visto gente en Instagram que tiene 10.000 seguidores y son granjas de Indonesia, tío. ¿Y qué? ¿La repercusión de esa gente es de 10.000? No, eso nada se explica. No se explica porque no se tiene conocimiento de ello. Y nos reímos, pero bueno, venga, pues tiene repercusión. Esta persona tiene 45.000. Yo de todas formas insisto, estoy de acuerdo en eso, pero insisto en que no iba a la parte más técnica, sino a eso, pues a la percepción que irremediablemente va asociada a un tema también generacional, pero pues a otros tantos, a lo mejor... La difusión, por ejemplo, de este chico en el proceso, que le han tenido los medios, al final se transmite una opinión de este chico durante un proceso, la cual ya se ha considerado que es delito. Y eso había una difusión absoluta en todos los canales. ¿Qué pasa? ¿Que son de información y esa información si es veraz? No lo entiendo. La verdad es que hay veces que me pierdo en ciertas conductas. Perdonadme, soy así de... Yo no entiendo que metamos en prisión a una persona por hacer comentarios públicamente. Estás hablando del vídeo en el que la fiscal le pregunta, una fiscal que habla así como muy lentillo, le está preguntando a... Fíjate, yo vi esa escena y digo, es increíble lo poco que se están entendiendo el uno con el otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Digo que es increíble lo poco que se están entendiendo el uno con el otro. O sea, uno está diciendo una cosa, va por una línea, que además si lo escuchas, pues tal cual lo explica, pues tiene toda la lógica, y la otra está preguntando, pero una está en su código, en su idioma, y la otra está en su código, en su idioma, porque cada uno tiene una forma de pensar, un patrón, unos condicionantes, unas imposturas de todo tipo, pues eso, de forma de pensar, de entorno, de todo, y son personas tan sumamente dispares, o por lo menos esa es la impresión que da, evidentemente no conozco a ninguno de los dos, que es como si uno estuviera hablando de churras y otro de meninas, ¿sabes? Es como dos personas, sí, como peras y manzanas, sí, como cuadrados y triángulos. Valen todos esos ejemplos. Es ver dos personas comunicándose, pero sin comunicarse. O sea, emitiendo palabras, pero sin comunicarse porque no llega a entender una persona a la otra. Cada una va con su idea, uno quiere decir su mensaje, que se escuche, que además se está grabando, y el otro y la otra quiere que quede claro cuál es la postura por la cual está acusando. Pero ninguno de los dos está dispuesto a doblegarse por lo que el otro, a doblegar su opinión por lo que el otro esté diciendo. Que además se supone que quien está preguntando además es un fiscal. Que en fin, que se supone que vale, que tienen que acusar, pero cuando tengan que acusar. Se supone que tienes que estar abierto, se supone, a que si tu opinión sobre los hechos o sobre la repercusión o la tipicidad de los hechos no es la que a priori pensabas, pues que modifiques esa calificación y incluso retires la acusación. Yo veo por las preguntas que hace y por la repregunta que hace a la respuesta, tan lejos de que eso ocurra desde el mismo momento en el que se inicia la comunicación. Es que no hay una comunicación. No sé si es una paranoia mía o estoy de acuerdo en lo que... A mí eso que has comentado me parece fundamental, que es que el fiscal al final es garante de la legalidad y en ocasiones parece que no se bajan del burro. Yo recuerdo en los hechos probados tweets que no tienen relación ninguna con los hechos ilícitos que se imputan, y luego recuerdo uno muy, muy concreto que refería al asesinato, a la muerte de un terrorista a manos de distintos policías, y eso lo meten como enaltecimiento, pero esos tres mismos policías fueron condenados por homicidio en base a ese criterio por una audiencia provincial.
Y asimismo, de hecho, criticaba que se impusiera una pena de 12 años de prisión a una terrorista, pero porque era mucha pena de prisión, y lo comparaba con la pena, con la no pena, porque no ha habido un procedimiento a tal efecto por los fallecidos del Tarajal. Pero es que esos 12 años de prisión, el Tribunal Supremo luego en una sentencia de casación redujo de 12 años de prisión a 4. Y eso, por ejemplo, esos hechos que son hechos que si nos paramos a analizarlo pudiesen ser objetivos y que podrían salir en la noticia perfectamente, porque tres policías condenados por homicidio imprudente por matar a un terrorista. Pues eso lo pone Pablo Hasél y va a los hechos probados de una sentencia, y lo dice Matías Prats y lo vemos mientras cenamos perfectamente. ¿Sabes qué De hecho, pasa? el voto Yo creo particular que... dice eso, ¿no? Que muchos de estos tuits lo que hacen es informar de hechos que han sido públicos, más o menos, porque hay noticias que directamente no se han dado, pero bueno, que él utiliza su canal como un altavoz de este tipo de noticias y que no está ni siquiera dando una valoración sobre los hechos, ¿no? Yo creo que el problema que puede tener también es que cuando a ti se te dan una serie de tweets que has sacado y no ves el contexto, pues si tú ves esos tweets en su perfil, a lo mejor están esos tweets y también tweets similares en el que condena cosas similares de personas que no se pueda decir que sean terroristas. Pero claro, si tú solo sacas eso, lo que interpretas es que hay un patrón común que subyace de todas esas manifestaciones, y es que siempre que habla de injusticias lo hace en relación con personas que o son terroristas o se les relaciona con el Grapo o lo que sea. Y luego... O manifestaciones o inmigrantes. No se limita solo a personas que han sido condenadas. Claro, cuando habla de lo que condena, pues lo hace en relación con la policía o un ataque a las instituciones o lo que sea. Entonces, probablemente se saquen esos tweets porque son los que se refieren a eso. Pero igual hay, no lo sé, pero igual hay el doble, el triple o el cuádruple de tweets que se refieren a cosas así, de forma más o menos contundente, y a cosas que no tienen que ver con personas que te relacionan con el terrorismo o con la corona o con lo que sea. Entonces, el hecho de sacar solo esa parte, si efectivamente se ha hecho así, que entiendo que es razonable, porque claro, yo solo me voy a los tweets que piense que pueden ser, que puedan encajar en la conducta. Pero claro, si lo pones todos juntos, al final la impresión que da, no sé si me explico, parece que realmente lo que subyace no es que tú quieras defender que no haya violencia, incluso de una persona que haya sido condenada por eso, sino que quieres, digamos, hasta cierto punto blanquear la conducta de esa persona utilizando algo circunstancial como es importante y relevante, o que sea circunstancial, como es, en este caso, pues que haya sufrido una agresión o que una persona haya sido asesinada o lo que sea, para que se interprete que tú realmente lo que quieres decir es que estás de acuerdo o que quieres proteger hasta cierto punto o que justificas o que enalteces a personas que han cometido ese tipo de conductas. Y que, por tanto, pues bueno, utilizas cualquier pretexto para ponerlos en valor. Claro. A ver, ya para ir concluyendo, sí que creo que ha quedado todo, bueno, más que explicado. Me gustaría eso, a nivel de conclusión, está claro que un denominador común es que el mundo cambia y que hay que actualizar un poquito el análisis que haga el legislador a la hora también de hacer el artículo al contexto actual y sobre todo en las redes sociales, la libertad de expresión en ese contexto de redes sociales. Entonces, un poquito para eso, para concluir, me gustaría que dijerais o debatierais un poquito pues qué mejoras puede haber o qué creéis que debería cambiar para actualizar toda esa problemática que venimos hablando. ¿Podemos reformar el Código Penal nosotros? Venga. Ten cuidado a ver si nos va a dejar sin trabajo, Bárbara. No, yo no digo nada, hablad vosotros. Os he dado vía libre. No, pero sobre todo eso, en relación a lo que estábamos hablando, ¿qué creéis que debería cambiar para que no se den más casos como este? Quizás detallar de alguna forma o concretar qué es el enaltecimiento. En redes sociales, imagino, sobre todo. Sí, claro. Sobre todo teniendo en cuenta el tipo de manifestaciones que se hacen en redes sociales en general. Las haga Pablo Hasél o las haga tu vecino, me refiero. ¿No? Creo que es lo que comentaba antes Ernesto. El contexto en el que se realizan estos tweets es el contexto de Twitter.
Estas expresiones no se hacen en una llamada, una manifestación con un cóctel molotov en la mano, por decirlo de alguna forma. Se hace desde un ordenador o desde una tablet o desde un móvil, detrás de una pantalla. Claro. Porque muchas veces, por ejemplo, en criterios de fiscalía, en temas de sexuales, por ejemplo, cuando hay internet, las cautelares no se ciñen al medio material, sino al de internet, pues a lo mejor es cierto que esto lo está haciendo en un submundo que es el de internet. Entonces, y más que un delito abstracto, que no es de resultado, te lleve... Es de actividad. Pero se exige un riesgo, en cambio. Claro, pero que te lleve a prisión, a lo mejor, bueno, pues mira, si queremos penarlo económicamente, en vez de con... O no penarlo, o sancionarlo. No, sancionar. En una vía no penal, a lo mejor. Pero la vía penal puede sancionar económicamente y, bueno, pues tiene un... Pero es que a mí lo de utilizar el derecho penal para algo así, o sea, creo que teniendo otros medios no penales, una conducta que no... Parece que estamos un poco de acuerdo en que no tiene una suficiente... Es que entonces, por esa regla de 3, las multas, hay tipos que solo establecen multas. Entonces, que no, pero yo no lo digo por la pena, lo digo por utilizar el Código Penal para esto. Es que en ocasiones la vía administrativa comporta una multa superior incluso que una vía penal. O sea, si lo interpretas desde el punto de vista del tema que estamos analizando hoy, pues probablemente la vía administrativa, de hecho, la vía penal es una evidencia del fracaso del Estado a la hora de regular por la vía administrativa, ¿no? Pero a lo que voy es a que le estamos interpretando lo oportuno o no de este precepto, especialmente del tema del enaltecimiento del terrorismo, en un caso en el que hay dudas serias sobre si se tiene que aplicar, incluso para el Estado, porque hay 2 votos particulares. Pero hay otros casos en los que a lo mejor yo no lo destipificaría. Como o que se exija a lo mejor que lo que se enaltezca sea un acto terrorista. Yo concretaría el precepto y lo aclararía. Es más, yo coincido totalmente con esto y apuntalo que si estamos dudando es porque hay una presunción de inocencia y un indubio pro reo. Y una última ratio y un principio de subsidiariedad. Entonces, me refiero, si hay dudas de si... Porque es verdad que lo que creo que ha querido transmitir en esto es que es muy fácil hablar de la óptica de este procedimiento concreto, pero que es verdad que en otros procedimientos sí deberíamos de enjuiciar como estamos enjuiciando. ¿Me equivoco, no? Sí. Entonces, claro, tampoco todos los casos son Pablo Hasél. Yo en el tema de la corona, como por ejemplo el tema de la bandera, que... Las injurias. ¿Cómo se llama este presentador que se sonó? Dani Mateo. Sí, pues yo eso, que llegara a un juzgado, pues francamente, además en un contexto de humor, en un programa de televisión, de espectáculo y tal, a mí me parece ridículo. Me parece que no es propio de nuestro siglo. El tema de las injurias a la corona, pues tampoco veo que tenga ya un encaje en el momento en el que nos encontramos. Pero bueno, por lo menos tiene asociada una pena de multa. Y luego, ¿qué más había? Pues eso de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, es que yo tampoco lo veo mucho. Igual el tema en el que habría más debate es en el tema del enaltecimiento del terrorismo, y creo que coincido con vosotros por lo que hablamos, en que igual la solución para que no quede todo tan al arbitrio del juez de turno es, o que incluso haya dudas en un tribunal a la hora de juzgar, y se den situaciones como esta, que además los votos particulares son el precedente a las modificaciones legislativas. O sea, que al final esto es un detonante, una semilla para lo que luego venga. Pero yo creo que si en algo coincidimos es en que no está claro y que, por tanto, hay que aclararlo. Me vais a matar igual, pero yo creo que sí que está claro. Bueno, yo creo que todos tenemos claro que el 578 como tal no puede desaparecer o no debería desaparecer, menos en el contexto que ya hemos mencionado, en el que vivimos, en el que pues hace 7 años las condenas por 578 eran por ETA y ahora lo son por enaltecer al Estado Islámico.
Yo creo que, y creo que la he mencionado antes, la propuesta del Grupo de Estudios de Política Criminal de reforma de los delitos de expresión, yo creo que es de vital importancia para conseguir que se nos respete la libertad de expresión en redes sociales. No sé si la conocéis, os la puedo leer porque la tengo delante. Y la misma dice: la incitación pública y directa a la comisión de cualquiera de los delitos señalados en los artículos 572 a 577, que son los delitos de terrorismo normales para los que no dominen el código, la justificación o el enaltecimiento públicos de estos delitos de sus autores, siempre que por su naturaleza y circunstancias constituyan una incitación directa a cometer uno de estos delitos, serán castigados con una pena de 1 a 3 años de privación de libertad, cuando genere con ello un riesgo inminente de que se puedan cometer uno o varios delitos. Igual aquí el marco de valoración del que hablaba Ernesto antes de los jueces es menor y es muy delimitado a varias cosas concretas, pero no es el rango que tenemos ahora que nos da por la situación que tenemos, que Magro Servet dice que hay que condenar... Eso es lo que creo que decimos nosotros también, ¿no? Que se los aclare... elementos que has leído ahora... Yo sí que lo veo claro, como que creo, pienso que esta propuesta no dice nada del otro mundo y se habla de que se va a reformar el Código Penal en este sentido y habrá que ver cómo se hace. Claro, pero si se reforma finalmente quedará más claro, pero ahora mismo no está... Ahora mismo... Pero yo no conocía esta redacción, pero los elementos de lo que has leído ahora son los elementos que se discuten en esta sentencia. Quiero decir, seguiría estando... ¿No? No es tanto riesgo de comisión como riesgo inminente. Entonces, ¿habéis visto los 7 de Chicago? Sí. La tengo pendiente. Me vais a notar. A ver cómo va a acabar al final, me vais a notar. A mí me recuerda, porque es verdad que se pone en debate el tema central es si los disturbios son provocados por estas 7 personas que son cargos sociales políticos de la vida americana de la época. Y hay una parte que incita, que detona todo el movimiento, que es que corra la sangre por las calles, me parece, si no recuerdo mal. Y se llega a discutir en el juicio si la sangre es de los propios que se están revolucionando o a los que van. Es decir, está llamando a que hagan sangre o a que su sangre misma en la lucha... Entonces, llamar a la violencia creo que debería de ser... no debería de ser duditado. Es decir... Tendría que ser un llamamiento concreto, ¿no? Efectivamente, sí. Pero es que esto ya lo dice el Supremo, no es mentira, la Audiencia Nacional en esta sentencia. Y dice que no necesita que sea, para que sea un llamamiento directo, no necesita que sea concreto. Claro, pero si 2 personas... Mira, esto desde mi punto de vista sería algo como, si 2 personas leen lo mismo y no lo entienden igual, no estás llamando a algo. Porque la ambigüedad, por esa regla de 3, la poesía o el cine de Kusturica me podía incitar a mí a ciertas cosas y a otras personas a otras. Entonces, ¿Cuál? Es Kusturica, da igual, déjalo. Yo entendí la referencia. A lo que me refiero es que por esa regla de 3 no se podría proyectar violencia porque incita a la violencia. Estamos hablando de cosas demasiado abstractas. Si no es algo así como Cora ETA, hagamos lo mismo, no me parece que tú te sientas identificado con alguien, puede ser mucho sentido. No sé, esto ya es... Sí, es que es todo muy abierto. Es como la interpretación que hacen del tema de ir más allá, que concluyen que es llevar a cabo actos de terrorismo. Ir más allá que una manifestación quizás es una desobediencia civil, quizás es un delito de desobediencia a la autoridad. Nos ponemos chungos. Quizás es un delito de resistencia a la autoridad, pero ¿es necesario que sea terrorismo? O sea, ¿cómo da un salto tan grande habiendo un abanico en medio de posibilidades? Por esa regla de 3 estaríamos condenando a los carnavales de Cádiz, estaríamos condenando a cantautores, estaríamos... vamos, y luego vuelvo a lo mismo. Al artista creo que hay que tratarlo, hay que mirarlo con bala de plata, hay que tirarle con bala de plata. A ver si van a ir a por ti. A ver, es una manera de pensar. Un artista vive de... No lo estás arreglando. No, yo estoy diciendo lo mismo que han dicho miles de artistas. Ha habido cosas a lo largo de la historia que han sido perseguidas.
Si un poeta o un cantante no te hace pensar y reflexionar, pues algo está haciendo mal. No sé, veo mucho más incitación a la violencia, alguna letra de reggaetón, Total. sinceramente, que estas letras. Como incitación a la violencia. No estoy criticando el mensaje. El mensaje lo puedo compartir o no, que no es el tema. El tema es que produzca una acción como que genere la reacción, ¿no? Claro, yo creo que final, lo que dices al final es que cuando algo es interpretable, ese es el primer camino para un segundo camino, que es que yo tengo una interpretación. Entonces, creo que el juez llega un momento en el que tiene que saber que una cosa es su interpretación y otra es que sea interpretable. Entonces, puede ser que yo tengo... prometo llegar a algún lado con esto. Una cosa es la interpretación que haces tú y otra es que dentro de esa interpretación seas consciente de que como es interpretable, hay otras interpretaciones. Y que la tuya, subjetiva, personal, opinable, es tan válida como la de otra persona que interprete de forma distinta. Por eso cuando alguien dice que a lo mejor no le parece bien que los jueces tengan una condición política que exterioricen, pues yo les diría, bienvenidos al mundo, chicos, los jueces son personas. Y claro. tienen su opinión política, la manifiesten o no. Y como la tienen, prefiero que la manifiesten, porque su opinión política, manifestada o no, debe quedar en su foro interno. Esta es mi opinión para mi vida y mis decisiones personales que solo me afectan a mí, y con independencia de esa opinión personal, subjetiva, de la que me tengo que abstraer absolutamente, está mi consideración como juez, que está muy por encima de eso y que tiene que saber que prepondera que algo sea interpretable a cuál sea mi interpretación sobre eso que es interpretable. No sé si he llegado a donde quería, pero... Yo creo que sí. Pues ya con esto, ya llevamos un buen ratito hablando. Si nadie más quiere añadir nada, pues ya iríamos finalizando. Creo que ha salido un debate muy interesante. De verdad, a mí a nivel personal me hace mucha ilusión que hayáis venido, que estéis aquí, que podamos contribuir todos a darle bombo. Y es lo que hablamos. Yo creo que es importante. Da igual que uno esté de acuerdo, que no, o sea, lo importante es que la gente se pare a analizar lo que está pasando. O sea, como la frase esta, ¿no? Da igual que opines una cosa u otra, pero opina. Entonces yo creo que contribuimos todos a esto, que la charla es pues, también ante tanto bombardeo de información, pues también tener este espacio pues, para dar la jurídica, la que cuenta al final para decidir si se va a la cárcel o no, pues a mí, ya os digo, me hace mucha ilusión y creo que pues es de agradecer que hayáis contribuido a esto. Así que nada, yo por mi parte agradeceros que estéis aquí, porque ya viene siendo un poco tarde. Y Tenemos además restricciones en Granada y me tengo que ir a mi casa. claro. Y nada, despediros a todos, agradeceros otra vez que estéis aquí. Y Gracias por montarlo, Aldric. Me lo he y pasado muy bien. Gracias a ti por llamarnos. así que nada, brindar los que tengáis como siempre al final y un placer teneros conmigo. Hasta luego. Chao. Adeu. O